Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. El día de hoy vamos a ver un comando nuevo. Este comando es bien interesante. De hecho, los siguientes dos que vamos a ver también son bastante interesantes. Este comando lo utilicé en el último ejercicio. Si no lo has visto, te voy a dejar el link o te lo voy a dejar en una anotación al final del video. Es un anillo y ahí en ese anillo utilicé este comando. Este comando se va a llamar flow. El shortcut va a ser flow o en español va a ser fluir. El nombre largo va a ser flow along curve o fluir por curva. ¿Y para qué te va a servir? Aquí quiero hacer alguna mención, que eso pasa muchísimo cuando estás aprendiendo a modelar aquí en Rhino. Y es decir, imagínate que tú eres arquitecto y dices, no, yo no voy a utilizar este comando porque se utiliza mucho en joyería. Y sí se utiliza mucho en joyería, pero realmente no se encasillen en que un comando solamente es para hacer botellas. Por ejemplo, un revolve, que me digan, no, es que el revolve solamente es para hacer botellas. Claro que no, sirve para hacer botones, sirve para hacer algunas manijas de las puertas, sirve para hacer tapas de algunas sillas, algunas patas de las sillas. O sea, puedes mezclarlo o enfocarlo en diferentes profesiones. Pasa lo mismo con este comando y ahorita te voy a mostrar 2 o 3 ejemplos tal vez. Primero, ¿para qué te va a servir este comando de flow? Vas a tener aquí algunos elementos los cuales deseas que se amolden a alguna curvatura. No importa si esa curvatura está en 2D o está en 3D, no importa. Esa curvatura nos va a servir como una guía. Ahora, también al final de este video te voy a dejar un comando que se llama length, que te va a servir para hacer esto de manera perfecta, porque vas a tener todos tus elementos aquí y donde quieres que se peguen. Pero también tienes que tener una línea, ya sea que funcione como un eje, o sea que pase por el medio, o que esté de este lado o de este lado, o sea como los quieran los elementos. Ahorita vamos a ver la diferencia. Pero tienen que medir exactamente lo mismo esta línea y donde quieres que se peguen. ¿Cómo lo hago? Repito, al final te voy a dejar el comando de length. Ahora, ya teniendo esto, por ejemplo, voy a seleccionar mis elementos. Primero voy a poner mi comando. Este comando va a ser flow. Escribí mal, déjenme ver. Flow. Me dice que seleccione la curva base. Yo puedo seleccionar el inicio o el final. Incluso en la parte media también se podría hacer. Pero es bien importante aquí. Aquí no se va a notar tanto porque es una circunferencia. Pero si yo doy clic en el inicio de mi curva base, tengo que dar un clic en el inicio de mi curva donde quiero que se pegue. Si no, me pueden quedar al revés. Aquí, repito, no va a tener algún inconveniente. Cuando lo cliqueo, me acaba de moldar estas figuras aquí. Ahora es obvio y es natural, es normal que tenga un tipo de deformación, sobre todo si estás haciendo tu flow sobre algo de doble curvatura y que está en 3 ejes. Si yo no quiero esto, o sea, lo puedo hacer con una matriz polar, no sé si estén de acuerdo, ¿sí? O sea, el punto de esto no es hacer una matriz polar. Ahorita se van a ver los ejemplos, o se va a ver reflejado esto en los ejemplos que les voy a dar, pero el punto, repito, es que checar la diferencia de, por ejemplo, en este caso la matriz polar y de lo que es mi flow. Ahora, fíjense, voy a hacer lo mismo. Voy a poner aquí mi icono, está de este lado, fluir por curva. Selecciono mis elementos, doy un enter, le digo dónde quiero que inicie y acá donde es el inicio también de mi curva. Vean, acaba de fluir con respecto de esto. Repito, si tú no quieres que haya absolutamente ninguna deformación, puedes hacer en este caso, un erase curve. A mí me ha tocado bastante, sobre todo en la parte de arquitectura. Están muy acostumbrados a que el programa les haga pues prácticamente todo. En alguna ocasión me tocó por ahí hacer como una especie de paneles, una especie de cortes en una construcción, o mostrarle a un alumno cómo se hacían. Y de repente me decían, oye, pero es que se están deformando. Sí, se están deformando porque tus figuras 2D, me acuerdo que eran una especie igual como de círculos, se están pegando en algo que ya no es plano, ¿sí? Si tú quisieras ahí alguna forma más parecida a la original, pues puedes hacer una extrusión ahí como un cilindro grande y atravesar donde quieres que esté y hacer un corte o algo por el estilo. Pero siempre va a haber esta deformación. También algo que les comentaba ese rato, voy a dar una vez control Z.
Y estos elementos los voy a poner por debajo. Vamos a ver si esto cambia, ¿no? Voy a hacer un flow, inicio, final. Se han pegado en la parte de abajo, ¿sí? Los voy a poner ahora en la parte de arriba. Inicio, final, se han pegado en la parte de arriba, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de que mire exactamente lo mismo esta pieza, o estas bases. Repito, al final del video va a estar ahí el comando de length para que puedas checar esto. Ahora, no solamente lo puedes pegar en una curvatura como esa, repito, puede ser en 3D, o puede ser algún edge, alguna arista, o puede ser un borde. Ahora, te voy a mostrar algunos ejemplos. Voy a mostrar dos, creo que con dos son suficientes. Este anillo lo diseñé hace tiempo. Este anillo como tal lo diseñé yo para otro canal. Pero ¿a qué voy con esto? Aquí, estas entidades son unas pequeñas piedritas, ¿no? Que tienen mi anillito en la base y están repetidas en este perfil de corazón. Entonces, yo aquí puedo hacer un flow, también puedo hacer incluso una matriz polar aquí, ¿sí? Aquí sí, como es plano y como en esta situación no sufren gran deformación las piedras y las piedras son solamente como una representación gráfica, pues no hay ningún problema, ¿no? Te voy a mostrar otro ejemplo. Este de aquí, mira. Si lo quieres modelar, ya está por ahí el modelado, ya lo subí. Ahora, aquí yo hice que estos tubitos, bueno, puse uno y luego hice que siguiera lo que es la orilla de este objeto. ¿Para qué? Para que interpreten lo que son las costuras, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, estos tubitos no están súper deformados, eso es por la forma, ¿no? O sea, se amoldan mejor a esto porque son más pequeñitos, son muchos más elementos los que se van a distribuir ahí. Se puede hacer también de esta manera. Ahora, ¿cómo diría yo? ¿Cuándo vas a utilizar este comando? Si se dan cuenta, en el caso del tenis, tenía lo que es una mallita en la parte de enfrente. Eso no se puede hacer con este comando, para eso es otro que justamente va a ser el comando que sigue. Pero tú vas a utilizar este comando cuando quieras que cualquier elemento, no solamente extrusiones como esta, sino cualquier vector, cualquier punto, o por ejemplo, imagínate esto pasa mucho en arquitectura, que este es un jardín y este es un camino, y al lado del camino tienes vegetación. Sí, tú puedes poner por ahí algunos elementos, puedes poner o que estos son algunas decoraciones, no sé, en alguna fachada, o sea, puedes poner un montón de cosas por allí. Pero lo vas a utilizar cuando quieras que alguna serie de elementos que estén acomodados de determinada forma se copien en alguna otra forma, y siempre va a ser de vector a vector. Repito, cuando sea de superficie a superficie, eso es otro comando y ya lo iremos viendo. Ahora fíjate, te voy a dar un ejemplo aquí. Voy a borrar estos elementos. También se puede hacer al revés, ¿no? Yo puedo seleccionar estos elementos. Voy a venir aquí a mi flow. Digo que quiero empezar de aquí y quiero que se fluyan acá. ¿Vieron? Lo hizo exactamente al revés. ¿Y por qué lo hizo perfecto? Porque estos son figuras o rectangulitos, cuadraditos perfectos. Porque lo hice con medidas. Actualmente hay un problema enorme con lo que es el modelado aquí en Rhino. Es una tendencia que ahorita está muy fuerte. Le llaman modelado paramétrico a lo que no es modelado paramétrico. Pero si tú buscas algo perfecto, pues necesitas como tal hacer tus planos, considerar las variables, ya tenerlo calculado. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete, deja tu like. También, si por ahí estás interesado en tomar algún curso conmigo, por ahí aquí en la descripción está el correo. Doy cursos de modelado 3D aquí en Rhinoceros y de V-Ray para Rhino. O también si tienes por ahí algún proyecto que quisieras que te modelara, no importa si eres estudiante y es para tu parcial, para tu semestre, o si ya estás trabajando y necesitas quien te desarrolle algo para plásticos, para metales, lo que sea. Menos cuestión de personajes o algo por el estilo. No soy animador, soy diseñador industrial. Pero bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.